Bien, entonces, obviamente, para poder enfrentar un problema, tienes que hacer un diagrama de cuerpo libre sobre la partícula. Bueno, antes de seguir hablando. Camilo, en el en vivo de hoy no haré ejercicios de parcial de logo, ¿viste? Pronto. Entonces, creo que otro comentario por ahí. Bien. Me lo puedes enviar y lo hago otro día. Entonces, en fin, hacemos un diagrama de cuerpo libre sobre la masa de 4 kilogramos y nos quedaría entonces. Vamos a ver. Yo siempre les digo, dibujo horrible, pero hago el intento. Tenemos hacia acá arriba la tensión superior, T sub S, y hacia acá abajo tensión inferior, T sub I. Y tenemos aparte también el peso del bloque que hacia abajo, que hace la masa del bloque por la gravedad. Bien, ahí creo que se ve bien. Para poder buscar las componentes en X y Y de T sub S y T sub I, deben buscar un ángulo o las componentes de ese ángulo. Entonces, fíjate en lo siguiente. Antes de hacer todo eso, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a trazar una horizontal aquí, justamente ahí. Es horizontal. Si te das cuenta, tú eres muy inteligente. Este lado, bueno, antes de decir eso, que tenemos un triángulo, ¿vale? Ese triángulo es un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque tengo dos lados, los cuales son iguales. Bien, entonces sabemos que en un triángulo isósceles, la altura del triángulo cae justamente en la mitad de la base. O sea, si todo esto mide 2, entonces esto va a medir 1 y esto va a medir 1. Bien, cae justamente en la mitad. Entonces, y además, estos ángulos van a ser iguales. O sea que este es un ángulo alfa y este es un ángulo alfa. Listo. Entonces, voy a buscar cuánto mide ese lado del triángulo, la base de ese triángulo, o sea, este lado que está aquí. Ese lado cuánto mide, pues uso Pitágoras y sería pues la raíz cuadrada de 1.25 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Si lo haces te daría, pues, si no me equivoco, 0.75, creo, no tengo calculadora. Vamos a ver si uso calculadora aquí y miro cuánto va eso, porque ni idea. Sería la raíz cuadrada de 0.5625. Sí, da eso. Bien. Suscríbanse a mi canal. Entonces, esa base me dio 0.75 y a esa base le pondré un nombre. Esa base, si te das cuenta, va a ser el radio de giro del movimiento, porque esta partícula va a girar con respecto a este eje. Por lo tanto, este va a ser mi radio de giro. Y ese radio de giro nos dio 0.75. Lo pondré por acá. Bien, entonces ya podemos armar un triángulo. Tendríamos el triángulo que está aquí. Esta altura es 1. Esto es 1.25 y dijimos que esto era 0.75. Bien, este es un ángulo alfa. Lo puedo buscar, sí, pero no me interesa en realidad. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, si aplicamos el coseno de alfa, nos quedaría que el coseno de alfa va a ser igual a 0.75 sobre 1.25. Y el seno de alfa va a ser opuesto, que es 1 sobre 1.25. Vale, ahora sí. Ahora sí. Tenemos aquí el eje horizontal. El eje horizontal, ahí está. Vamos a dibujar tensión T sub S, justamente aquí, T sub S, y hacia abajo a T sub I, tensión inferior. Ahora sí nos disponemos a hacer todo con más orden. T sub I. Y tenemos hacia abajo el peso de la partícula, que va a ser masa por gravedad. Bien, si te das cuenta, la componente de T sub S en el eje X va a ser aquí, va a estar aquí, va a ir hacia la izquierda. Y como conozco este ángulo que es alfa,
Entonces, esa componente en X de T sub S va a ser con el coseno, porque es el lado más cercano al ángulo. Por lo tanto, T sub S en el eje X, lo digo de una vez, lo pondré por aquí, T sub S en el eje X va a ser T sub S por el coseno del ángulo alfa. Pero ya sabemos que es coseno de alfa. Va a ser esta expresión que puse acá, que es 0.75 sobre 1.25. Y de una vez por todas, tensión superior en el eje Y va a ser T sub S por el seno de alfa, que es 1 sobre 1.25. Borro esto de una para poder explicar lo que voy a hacer ahora. De igual manera, la tensión inferior tiene dos componentes. Una componente en X, que va también hacia la izquierda, y una componente en Y que va hacia abajo. Como te dije ahorita, estos ángulos eran iguales. Si esto es alfa, también esto es alfa. Por lo tanto, la componente en X de inferior también es con el coseno. Entonces, T inferior en el eje X va a ser también T inferior por 0.75 sobre 1.25, o sea, todo igual. Y tensión inferior en el eje Y va a ser tensión inferior por 1 sobre 1.25, o sea, por el seno de alfa. Lo hago ahí un poco pequeño, pero ustedes me disculpan. Bien, entonces, ¿qué sucede? Ahora sí vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje X y en el eje Y. Si hacemos inicialmente la sumatoria de fuerzas en el eje de las Y, esto va a ser igual a 0, porque el cuerpo no se está moviendo en el eje de las Y, ¿vale? Entonces, en el eje de la Y tengo hacia arriba tensión superior en el eje Y, y hacia abajo tensión inferior en el eje Y. Ya sabes por qué. Entonces tendría tensión superior en el eje Y, que va hacia arriba, o sea que es positivo, y va a ser tensión superior por 1 sobre 1.25, bien, menos tensión inferior en el eje Y, que va a ser tensión inferior por 1 sobre 1.25, eso es en el eje Y, y menos el peso de la partícula, y pues esto igual a 0. Por lo tanto, podemos despejar de manera inmediata T inferior. ¿Por qué? Porque yo conozco cuál es la tensión superior. ¿T superior cuánto es? Me dicen que es 80 newton. Entonces nos quedaría 80 por 1 sobre 1.25 menos la masa, que es 4 kilogramos, por la gravedad, que es 9.8, es igual a tensión superior por 1 sobre 1.25. Ese 1.25 lo pasamos a multiplicar y nos quedaría 80, porque se cancela el 1.25, menos 4 por 9.8 por 1.25. Y eso va a ser la tensión inferior, o sea, la tensión en el cable de abajo. Si efectúas eso con la calculadora, si lo resuelves, te va a dar la tensión, ¿cuánto es? Es 31 newton. Déjame lo verifico con la calculadora. Sería 4 por 9.8 por 1.25 por menos 1 más 80. Sí, es 31. Bien, sería 31 newton. ¿Listo? Ahí está. Tenemos entonces la respuesta al inciso A. Muy fácil. Ahora vamos a hacer el inciso B. En el inciso B nos están pidiendo a cuántas revoluciones por minuto se mueve el sistema. Bien, digamos que en parte es una forma de buscar la velocidad angular o frecuencia angular. Ustedes saben que la velocidad angular se define en unidades, ¿en cuáles? Pues en radianes por segundo, pero yo puedo convertir radianes por segundo y convertirlo en una equivalencia de revoluciones por minuto. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Si hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje de las X, esto va a ser igual a la masa que se está moviendo, que está girando, por la aceleración radial. La aceleración radial, porque es un movimiento circular. Pero ustedes saben, yo sé que sí, son muy inteligentes, que la aceleración radial se define como la velocidad angular al cuadrado multiplicada por el radio. Entonces yo de una vez por todas borro esto y coloco velocidad angular al cuadrado
por el radio. ¿Listo? Entonces, fíjate que qué podemos hacer. Vamos a ver qué fuerza tenemos en el eje X. Ojo, tenemos un movimiento circular. La aceleración es radial, o sea que la aceleración va hacia adentro, va hacia acá. Uy, qué dibujo feo. Bueno, ahí, aceleración radial, va hacia adentro. Como va hacia adentro, entonces todas las fuerzas que vayan en esa dirección van a ser positivas y lo que va en contra es negativa. Por suerte, en este caso, tanto T superior en el eje X como T inferior en el eje X, ambas van hacia la izquierda. ¿Bien? Entonces, ambas van a ser positivas. La componente en X de T superior va a ser esta que está acá, la indicamos. Esta que está aquí. Bien, y va a ser simplemente T superior, que es 80 por 0.75 sobre 1.25, más la componente en X de T inferior, que es esta que está aquí, que es T inferior, que es 31 por 0.75 sobre 1.25. Bien, ahora eso igual a la masa por W cuadrado por el radio. Bueno, la masa que se está moviendo es de 4 kilogramos. Pues la velocidad angular al cuadrado por el radio de giro. Y pues sabemos que el radio de giro, lo dijimos ahorita, era esta cantidad que está aquí. O sea, la distancia que había de la partícula al eje de giro, que es este. Este va a ser nuestro radio. Y pues lo buscamos y nos dio 0.75. Entonces, al despejar W cuadrado, nos va a quedar que esto va a ser igual. Pasamos, ojo, 0.75 y el 4 a dividir. O sea que nos va a quedar 80 sobre 4 por 1.25, porque fíjate que en este caso se cancela esta expresión. Bien, más 31 sobre 4 por 1.25 y listo. Vale, ahí está. Entonces nos quedaría que W simplemente va a ser la raíz cuadrada de 80 más 31, que es 111, si no estoy mal, sobre 4 por 125. Perdón, por 1.25, lo siento. Al tú hacer eso, nos va a dar cuánto. Vamos a ver. Vamos a ver. No tengo calculadora, pero voy a intentarlo. 4 por 1.25, pues eso es 5. 111 entre 5, eso es 22.2. Y la raíz cuadrada de 22.2, la raíz cuadrada de 22.2, eso es 4.71. ¿Y en qué unidad nos da esto? Pues va a ser en radianes sobre segundo. Pero fíjate que me piden la respuesta en revoluciones por minuto. Por lo tanto, ¿cómo hacemos? Ojo que este es un 7. ¿Qué vamos a hacer aquí? Fíjate en lo siguiente. Sabemos que una revolución, o sea, una vuelta, equivale a 2 pi radianes. Creo que todos sabemos eso. Y también sabemos que un minuto equivale a 60 segundos. Por lo tanto, cancelamos radianes con radianes, segundos con segundos, y nos va a quedar revoluciones sobre minuto, como queríamos, ¿vale? Si efectuamos eso en la calculadora, sería multiplicar a 4.71 por 60, y lo que nos dé lo dividimos entre 2pi, y pues eso nos va a dar 44.89 revoluciones por minuto. Y listo. Acabamos de encontrar o realizar el inciso B. Entonces, ¿eso qué representa? Representa el número de vueltas por minuto que hace el sistema. Bien, entonces ese es el inciso B por ahora. Por ahora hemos hecho el problema, pero el C es el más interesante. Entonces la pregunta es,
Hasta ahora han entendido lo que he hecho, tienen preguntas, porque lo que viene va a ser enseguida un cambio total. Vamos a ver. ¿Preguntas?